En el caso brasileño la preocupación también es enorme, pero la mentalidad de ahí es más favorable que en el caso argentino. Y tienen de común Argentina y Brasil la mega corrupción que se ha apoderado de todas las esferas, perdón, de todas las esferas del sector público y del sector privado. Eso tanto en Argentina como en Brasil. Ellos son peores que nosotros aquí robándonos a todos los contribuyentes, como esos famosos casos que tenemos en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, y algunos del Poder Ejecutivo también, que coquetean con la mafia internacional y con lavadores internacionales de dinero aquí en nuestro país, ¿verdad? Y que hacen negocio con ellos, como si el mundo no se fijara en Paraguay, y después pretenden llegar a grado de inversión. Ninguna calificadora internacional de riesgo va a poner a Paraguay en el grado de inversión si es que siguen robándonos así como nos están robando permanentemente. Hay que poner un coto definitivo ya al saqueo sistemático de la recaudación tributaria, que además es escasa porque los contribuyentes que deben pagar no pagan todos los impuestos que deben pagar. O sea, es un problema ahí compartido entre el sector público y privado en el caso paraguayo. Bueno, en el caso argentino y brasileño también. El problema que tenemos ahora es que al frente de los Estados Unidos, que es la nación más poderosa del mundo, está nada menos que Trump, que está queriendo arreglar los desequilibrios del comercio, del libre comercio en el mundo y de los aranceles en el mundo, con un presidente que sufre también de desequilibrios estructurales, él como persona. Hay certificados médicos de los Estados Unidos que dicen que el presidente Trump no las tiene todas consigo. Hay que tener cuidado porque es, sí, es el presidente de la nación más poderosa del mundo que pretende solucionar los desequilibrios estructurales de otros países, teniendo él un feroz desequilibrio mental interno también. Entonces ahí es peligrosísimo porque declaró la guerra comercial o la guerra arancelaria, nada menos que a la China continental, que es el segundo país más poderoso del mundo. Pero también se mete de repente con Turquía, que es un gran país emergente, entre comillas, como lo es también Brasil y Argentina, acá en el sur. Turquía está muy cerca de Europa y es vecino de Rusia, que también es otro país emergente. Y resulta que Trump le aumentó, pero sideralmente, no es que aumentó un poco nomás, sino sideralmente las importaciones de acero y de aluminio de Turquía, y con eso puso al dictador sátrapa de Turquía, que es Erdogan, en postración. Se le cayó la estantería encima, también devaluando, también con inflación, también con deudas. Así cualquier país emergente cae. Lo peor del caso es que la globalización es de transmisión instantánea. Cuando Turquía tiene problemas también Rusia, que es otro país emergente y muy grande. Y es una de las grandes potencias militares del mundo también. A pesar de eso, están en graves desequilibrios estructurales también Rusia. Entonces, Rusia con desequilibrios estructurales, Turquía con desequilibrios estructurales, eso se transmite de inmediato a Buenos Aires y a Sao Paulo, y estos países están mal, entonces no soportan ya ningún embate imprevisto que venga del exterior, sino que los hunde aún más. Así que tengamos muchísimo cuidado con esta crisis global, por un lado, y con la crisis en Argentina y Brasil, por otro lado, porque nuestro país tiene fortaleza económica, ciertamente, y tiene un dólar I, que es el guaraní, que es una moneda que está bien fuerte. Tenemos que tener cuidado, y más que nunca ahora el gobierno de Marito tiene que prestar mucha atención a los saldos rojos del Ministerio de Hacienda, que no deben superar el 1,5% del Producto Interno Bruto, porque a través del déficit fiscal se pueden filtrar los desequilibrios estructurales y mentales del mundo. Hay que tener cuidado con eso. Y aparte de eso, afortunadamente nuestra política monetaria y cambiaria es previsible y es fuerte. Es decir, no nos va a golpear tanto las crisis estructurales de la región y del mundo, pero sí vamos a sufrir algunas consecuencias. Por ejemplo, las empresas que se han instalado en Paraguay ya desde hace varios años para vender a Argentina y a Brasil están teniendo serias dificultades existenciales ya. No es que van a tener, sino que ya están sufriendo las consecuencias de que no pueden vender la misma cantidad de productos que vendían antes a Argentina y a Brasil, ¿verdad? Porque Argentina devaluó en un 50% y Brasil en la mitad, más o menos 25%. Como el guaraní se devaluó solamente 6%. Entonces eso quiere decir que
Los productos argentinos son aproximadamente en 40% más baratos que los productos paraguayos. Y los productos brasileños son aproximadamente un 20% más baratos que los productos paraguayos. Entonces no hay forma de seguir exportando a Argentina y a Brasil. Esas empresas van a caer en dificultades existenciales, van a racionalizar ferozmente sus gastos, a lo mejor despiden a personal, a lo mejor incluso cierran o se reconvierten en alguna otra actividad, porque ninguna empresa en Paraguay, sea de paraguayos o de argentinos o de brasileños o transnacional, puede soportar una diferencia de precios de 40% queriendo vender a la Argentina y de 20% queriendo vender a Brasil. Y lo peor del caso es que antes se nos llenaban las ciudades fronterizas con argentinos haciendo compras y con brasileños haciendo compras. Eso ya terminó. Es decir, esas empresas que estaban vendiendo también a argentinos en Paraguay y a brasileños en Paraguay ya no van a poder seguir vendiendo a argentinos y brasileños porque van a dejar de venir. Pero no todo es negativo, algunas cuestiones son positivas. Por ejemplo, la diferencia enorme de precio con productos argentinos y brasileños van a hacer que las importaciones legales de esos productos van a aumentar considerablemente y también que el contrabando gigantesco de productos argentinos y brasileños a Paraguay va a aumentar considerablemente. El contrabando es una empresa negra, son empresarios los que manejan el contrabando y son de reacción rapidísima. Estoy segurísimo que nuestra plaza se va a inundar de productos argentinos y brasileños, pero también los paraguayos que suelen cruzar la frontera cuando hay una diferencia de precio muy grande, van a ir masivamente otra vez a hacer compras, no solamente a Clorinda, también a Formosa, también a Posadas, también a Puerto Iguazú, también a Foz de Iguazú, también de Salto de Guairá a las ciudades de enfrente que son brasileñas y también a Punta Porá, la ciudad hermana de Pedro Juan Caballero. Esas son noticias que hay que considerar, en algunos aspectos son positivas y sobre todo es positivo que la gente muy pobre en Paraguay, es decir, la gente que vive en la miseria y la gente que no tiene recursos suficientes, que es la gente pobre en general, va a ver abaratados una parte importante de los productos de la canasta familiar. Los productos argentinos y brasileños representan más del 50% de la canasta familiar. O sea, van a salir beneficiados los más pobres porque van a caer los precios de esos productos. Es decir, no hay mal que por bien no venga, pero mucho cuidado con las crisis estructurales de países y con la crisis mental de algunos líderes mundiales que están tomando decisiones a nivel hemisférico sin pensar en sus consecuencias.